Oyentes, bienvenidos una vez más en este día. Y gracias a Dios debemos dar por el privilegio de meditar en su palabra, la fuente de la vida eterna. En últimas, esta vida es pasajera y tenemos que mirar más allá a lo eterno. Dice que lo que verdaderamente existe es eterno, porque las cosas son temporales. Los que se ve, decía el apóstol Pablo, las cosas que no se ven son eternas. Y vamos a tratar con las cosas que no se ven, pero que tienen aplicación en nuestras vidas, ahora y siempre. Para esta oportunidad, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 al 7, que dice así: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amantísimo Dios, muchísimas gracias te damos una vez más por tu palabra. Ahora, Padre, tú que la inspiraste, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser para entenderla y para poder exponerla honestamente, como tú lo quieres, para la gloria de tu nombre. Amén. Hay quienes dicen que en la iglesia evangélica protestante no se debe hablar de obispo, porque ese término dice que no está en la Biblia y los obispos son un invento de la iglesia católica. Pues no es un invento de la iglesia católica. El obispo es una figura pastoral desde los tiempos de Pablo, desde los mismos tiempos. Cuando Pablo escribió esta carta, aproximadamente, pongámosle no una fecha exacta, pero entre los años 60 y 70 después de Cristo, en ese lapso, alguito más, alguito menos. Si Pablo dice que si alguno desea ser obispo, el término griego es episcopos, es porque ya había obispos. Probablemente, y es muy probable, ordenados por los mismos apóstoles. De hecho, hay probabilidades y hay evidencias históricas que ellos ordenaron por lo menos a 5 personas como obispos, que más adelante se llamaron los padres apostólicos, directos alumnos de estos apóstoles. Entonces el término obispo, sí, el obispo es el encargado de vigilar que se predique la doctrina correctamente. Es un pastor con una función especial y es supervisar la doctrina, ser el pastor de otros pastores. Y dice Pablo, hombre, si desea el obispado, buena obra desea, pero da unas recomendaciones que son necesarias, dice, pero es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer. Bueno, si se ha dicho también en la historia de la iglesia, y la iglesia tradicional romana dice que no se deben casar los obispos, que los obispos deben ser solteros. Resulta que aquí encontramos que Pablo dice que el obispo sí puede tener esposa, y Pablo era un apóstol que hablaba guiado por el Espíritu Santo. Solamente que tenga una sola, que sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, Dios nunca prohibió, nunca pidió como requisito que un pastor, un obispo, un diácono, un evangelista tenía que ser soltero. Esos sí son inventos de la tradición de la iglesia, no órdenes de Dios. De hecho, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados. Si no, léanse el libro de Éxodo y verán que Eleazar y sus hijos, Eleazar era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes, y Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Entonces, pero él da recomendaciones. Primero, que sea esposo de una sola mujer, que sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, que sea sobrio, o sea, que permanezca siempre en su estado de conciencia bien, que no se ponga por ahí a tomar ni nada de eso. Dice que sea sobrio, que permanezca vigilante, prudente, la prudencia, que sea decoroso, que sea hospedador, o sea, que reciba a la gente. Mira las características: que permanezca alerta en oración, sobrio. Eso implica también que no, una cosa es ser sobrio, otra cosa es ser ebrio. Ebrio es el borracho, sobrio es el que no toma. Que sea prudente, muy prudente, decoroso, o sea, que sea una persona que sepa expresarse, que sepa dirigirse, que su apariencia y su fluidez de palabra sea la correcta. Todo eso quiere decir decoroso. Que sea hospedador, o sea, que en su casa reciba a los visitantes. Requisito para ser un obispo: apto para enseñar, o sea, que tenga el don de la enseñanza, porque él tiene que enseñar y vigilar la doctrina. Esos son los requisitos que pide.
no dado al vino, o sea, que no sea un borracho, por supuesto, no pendenciero, o sea, que no le guste la pelea, que no ande peleando, no codicioso de ganancias deshonestas, obvio, que no se tome el dinero que no debe o a través de cosas que no debe o a través de enseñar cosas manipulando, no, sino amable. Hay varios requisitos ahí, sino amable, apacible, o sea, que él quiera la paz, que sea un llamado a reconciliar, no avaro. Estas cosas el apóstol Pablo nos la comunica de boca del Espíritu Santo, porque es el que dirigió al apóstol Pablo, y esto no se aplica solamente para los obispos, sino para todos los pastores. Ya sabemos que hoy no hay apóstoles, el que diga que es apóstol hoy me da mucha pena, pero es un falso. Pero esto es lo mismo que un pastor debe tener, porque el obispo era un pastor con funciones de vigilar la doctrina, con unas funciones más de las del pastor. Entonces tenemos, en los tiempos de Pablo, pues no se nos menciona a ningún obispo de nombre, pues había ya, pero no nos menciona la Biblia. Pero sí encontramos que Pablo ordenó un discípulo o formó un discípulo que se llama Clemente de Roma, que fue obispo de la iglesia romana, no como la conocemos hoy, sino la iglesia romana antigua, la iglesia cristiana en Roma. Conocemos que también por autoridad de los apóstoles fueron elegidos Policarpo, obispo de Esmirna, Irineo, obispo de León, Papías, obispo de Hierápolis, y Ignacio, obispo de Antioquía. Ellos fueron ordenados por los apóstoles, que la historia los registre. Habrá otros que ya en los tiempos de Pablo estaban y no los menciona aquí. Ellos cumplían con los requisitos, porque los apóstoles iban a ser muy estrictos. Además, esas personas que nombramos los conocían, porque se criaron desde niños, conocían a los apóstoles tenían conocimiento de ellos, de su vida. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que los hijos los respeten, que tenga autoridad, pero no la autoridad de maltratar. La autoridad no se gana maltratando. Dicen los expertos, y yo estoy de acuerdo, que cuando una persona, sea el papá, sea un maestro, sea quien sea, empieza a gritar y a tener que pegar para ejercer autoridad, ya es porque la perdió. La autoridad se gana con el respeto, con el amor, con el cariño y con el buen ejemplo. Así es que se gana la autoridad. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que tiene poco conocimiento de las escrituras o que hasta ahora está ingresando a la iglesia. Mire, las escrituras sí exhortan de que en la iglesia debe haber un proceso de aprendizaje por unos años y después ejercer cualquier cargo, y más si es el de obispo o pastor. Un neófito quiere decir alguien que hasta ahora está iniciándose en el cristianismo y puede cometer muchos errores al enseñar porque no conoce, hasta ahora está conociendo, y eso es un proceso de años. Dice, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Envaneciendo también quiere decir que se enorgullezca, ¿no? Que él piense que se le nombró obispo para que se le sube el cargo y se crea ya el dueño de la iglesia y el que manda, y ahí el diablo lo derribe, lo derribe. No, es que si una persona que ya haya sido, como dice, haya sido probado en 1000 batallas, que tenga humildad, que sepa, tenga carácter, porque el carácter lo forman los años y el caminar. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio, por supuesto, con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esos son los requisitos que Pablo escribe a Timoteo, pues porque ya en la iglesia estaban los obispos. No le tengamos miedo al término obispo. El término obispo es un término bíblico y el término griego es episcopos. Es el pastor de pastores, es el pastor que dirige la doctrina. Ojalá todas las iglesias cristianas, sin distinción denominacional, tuviesen una persona que ejerciera ese cargo para que vigilara a los pastores, entre otras cosas porque los pastores necesitamos protección, y el tener una persona sobre nosotros nos ayuda mucho. Aparte que es una protección espiritual que Dios usa, eso nos ayuda a andar con cuidado también, porque tenemos que rendir cuentas. Es una protección. Cuando uno anda por ahí suelto, como rueda suelta, cae rápido porque hace lo que se le da la gana y nadie le dice nada. Y eso se le convierte en un problema, porque eso es una trampa del diablo. Entonces, por algo, el Señor quiso que después de que Él viniera y sus apóstoles existiera la figura de obispos. Que se ha deteriorado por todos los inventos y la corrupción de la iglesia, eso es otra cosa, pero que el término obispo está en la Biblia, es bíblico y es autorizado por Dios. Al igual que el apóstol, al igual que el pastor, al igual que el evangelista, al igual que el maestro, al igual que el diácono. El obispo es un servidor de Dios también que está en la iglesia y que tiene unos cargos especiales administrativos y doctrinales, administrativos de la doctrina, no administrativos de las cosas temporales, sino él debe administrar lo que son las cosas espirituales, la gracia, un administrador de la gracia. Él debe vigilar que se enseñe correctamente la doctrina. Esa es la función del obispo. Sancionar en el amor de Dios cuando sus pastores, que él vigila, que él tiene bajo su cargo, no enseñan, o las personas no enseñan bien la doctrina, porque eso es peligroso. Enseñar mal la doctrina es un peligro. Entonces el término obispos, hermanos, sí está.
No se preocupen cuando digan, por ejemplo, que hay iglesias que tienen la figura del obispo. Ojalá todas la tuvieran. Ojalá fuera así, pero desafortunadamente no es así. Por prejuicios, a veces del desconocimiento de la historia, muchos caen en el fanatismo de decir que eso no es bíblico y que eso es de la Iglesia Católica. Sí, es de la Iglesia Católica Universal, es de la Biblia. Entonces, hermanos, si usted desea el obispado, el Señor lo meterá en un proceso de aprendizaje, y si el Señor quiere algún día, usted será obispo. Pero mientras tanto tenemos que ir de abajo hacia arriba, aprendiendo, siendo servidores hasta el fin. Nosotros estamos llamados a servir hasta el fin. Nosotros no, el Señor no nos puso en la tierra a ser servidos, a sentarnos en un trono ya que nos sirva, sino a servir, a andar en el terreno con las botas puestas, como buen soldado, como buen capitán frente a sus tropas. Todos somos iguales ante Dios, los ministerios son simplemente instrumentos que Dios usa, pero los ministros somos iguales a cualquier otra persona, que nos merecemos el respeto los unos de los otros y que pedimos que oren por los obispos y por los pastores. Dice el apóstol Pablo, orad por vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Nosotros sí tenemos una autoridad, no porque somos nosotros, sino una autoridad que Dios nos da. Una autoridad bien servida en el servir, en el predicar la sana doctrina. La autoridad uno la tiene cuando predica la sana doctrina, cuando no la predica no tiene ninguna autoridad. Entonces la autoridad es una autoridad delegada de Dios en la fidelidad. Oren por sus obispos, oren por sus pastores. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu misericordia. Nos has nombrado y nos has dado privilegios eternos para administrar los medios de la gracia divina. Ayúdanos a ser responsables porque estamos administrando lo eterno, lo que no perece. Y gracias por confiar en nosotros, miserables pecadores, tan grandes cosas, cosas tan insondables que van más allá de lo que podemos pensar, que son inescrutables. Pero tú has querido compartir tu gloria con nosotros. Así fue y así te lo agradecemos. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos das para darte honor y gloria y para nuestra fortaleza y nuestro propio beneficio. Nos quedamos en este día en tus manos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.